Saludos a todos. Mi nombre es Harry Muñoz Loaiza, soy contador público y contador privado. Trabajo en una municipalidad, la Municipalidad de Desamparados, y además soy instructor en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, así como en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica en materia de normas internacionales, tanto de información financiera como de normas de contabilidad del sector público. El presente trabajo, video, lo realizo con el ánimo de arrojar una luz en cuanto a los procedimientos que se deben de realizar en una institución pública para aplicar la norma 21, que corresponde al deterioro de los activos no generadores de efectivo. En realidad, en una municipalidad es muy fácil distinguirlos y tal vez es más fácil decir cuáles son los que sí generan efectivo y evidentemente el resto pues no son generadores de efectivo. En este caso pongo ejemplo vagonetas, pongo ejemplo una pavimentadora, pongo ejemplo pues vehículos que puedan utilizar los inspectores, entre otras cosas, como unidades generadoras de servicio o no generadoras de efectivo, como bien establece el título de esta normativa. El tema técnico, el expertise lo tiene el contador, estamos de acuerdo, pero ¿quién nos da los insumos? Los insumos nos dan las unidades primarias. Si estamos hablando de mobiliario y equipo de oficina, pues el responsable de los mismos en cada institución puede ser el Procuraduría, puede ser que haya una dirección administrativa que se encarga de todo este control, pues son los responsables de mantener en control esos activos. Hay algunas instituciones que tienen un encargado de activos, una oficina encargada de activos, pues estos son los responsables, repito, de mantener ese control de activos. Ahora bien, un breve resumen de lo que nos indica la NIC SP 21, ¿no? Porque es importante aclarar el alcance. Dice que el objetivo de la norma es establecer los procedimientos que una entidad debe aplicar para determinar si un activo que no genera efectivo se ha deteriorado y asegurar que se reconozcan los correspondientes pérdidas por deterioro. La norma también especifica cuándo la entidad debe revertir esta pérdida del valor, así como qué debemos de informar en los estados financieros. Algunos términos que es importante dejar claros antes de entrar en materia. ¿Qué es un mercado activo? Pues es un mercado en donde se dan todas las siguientes condiciones. Las partidas son objetos de transacciones, de objetos de transacción son homogéneas, siempre es posible encontrar compradores y vendedores y los precios están disponibles para todo público. Activos generadores de efectivo son los que se mantiene, como dije anteriormente, con el único objetivo fundamental de generar un rendimiento comercial. Tal vez la definición, recordemos que las NIC-SP vienen de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que son para entidades o empresas más bien que su objetivo es el lucro, y por eso hablan aquí de un rendimiento comercial. Sin embargo, sabemos que en el sector público y más que todo en las municipalidades, pues como el caso de los camiones recolectores de basura, como el caso de los mercados, como el caso de los acueductos, como el caso de instalaciones deportivas, pues generan un rendimiento comercial o un flujo de efectivo en virtud de que se cobra una cuota que generalmente es una tasa que está apenas cubriendo los costos más un porcentaje para inversión. Por lo tanto, un activo generador de efectivo es aquel que, como contraprestación, el contribuyente o el usuario paga una cuota o una tasa para poder recibir el servicio o disfrutar de un servicio. Costos de disposición, bueno, ¿cuánto costará el activo al final cuando pretendamos venderlo? Entonces sabemos que normalmente en el sector público estos se da muy poco y lo más usual es que se venda como desecho. Bueno, ese sería el costo de exposición, lo que nos costaría vender ese activo en el momento que nos vayamos a deshacer, bien sea como desecho o bien sea como canje. Valor razonable menos los costos necesarios para la venta, bueno, ahí entraremos a lo que es el valor de mercado, en donde hay una transacción en condiciones de dependencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas. O sea, hay un mercado que yo me informo cuánto vale ese activo
para poder hacer una negociación, menos lo que me costaría vender ese activo. Pues si tengo que pagar una comisión a un vendedor, etcétera, pues serían los costos de disposición. Deterioro del valor, es importante aquí, todo esto que estamos hablando le compete directamente al contador, pero hay temas muy puntuales que tienen que tomar atención las unidades primarias, que al final de cuentas son las que soportan la responsabilidad de informar a la contabilidad cuáles son los problemas que tenemos con ciertos activos, como el ejemplo que voy a poner más adelante. Dice que el deterioro es una pérdida de los beneficios económicos o potenciales servicios futuros de un activo, adicional y por encima del reconocimiento sistemático de la pérdida de beneficios económicos que se lleva a cabo a través de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Bueno, vamos a ver, más adelante la voy a definir mejor. Activos no generadores de efectivo son aquellos activos distintos a los que sí generan flujos de efectivo. Y el importe de servicio recuperable dice que es el mayor entre el valor razonable de un activo no generador de efectivo menos los costos necesarios para la venta y su valor en uso, que son dos términos que vamos a ver más adelante. Ese sería el importe recuperable. Vida útil, pues el periodo en el cual el activo se espera que sea utilizado por la entidad y el número de unidades de producción o similares que la entidad espera obtener del activo. La vida útil está normado, existe un oficio de la Dirección General de Contabilidad Nacional que establece cuáles son las vidas útiles y el método, que es lineal, que debemos utilizar para depreciar los activos. El valor de uso activo no generador de efectivo es el valor presente del potencial servicio restante del activo. Depreciación dice que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Al final de cuentas, depreciación, que tal vez algunos dicen o definen como el desgaste del activo, no. Depreciación es lo que me cuesta el activo, yo lo puedo distribuir sistemáticamente a lo largo de la vida útil del activo. O sea, si me costó 50 millones de colones y el activo tiene una vida útil de 10 años, pues yo todos los años puedo llevar 5 millones de colones a gasto por depreciación hasta poder llevar al resultado la inversión del activo durante los años que establecí para la vida útil del mismo. Entonces es muy parecido a lo que es la amortización, que generalmente la utilizamos en los activos intangibles. Deterioro del valor, la norma lo define como una pérdida en los beneficios futuros o potenciales servicios de un activo adicional y por encima de lo que habíamos hecho anteriormente con la depreciación, ¿verdad? Por lo tanto, el deterioro refleja una disminución de la utilidad de un activo para la entidad que lo controla, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a verlo rápidamente este caso que está en la norma, que dice que una institución pública puede tener un almacén militar y resulta que no hay guerras, o sea, no hay ejército, no hay guerras y es muy difícil que la entidad pueda arrendar por ser muy especializado el activo o vender el activo, por lo tanto hay un deterioro. También puede suceder, imagínense que una municipalidad construya instalaciones para darle un mantenimiento a equinos, supongamos que tenga una policía municipal en una zona rural que tenga equinos, tiene toda una estructura y resulta que no tiene equinos, resulta que no resultó el proyecto, las instalaciones quedaron ahí y ese sería un indicador del deterioro de esas instalaciones ya que no están siendo utilizadas. Se considera que el activo ha visto deteriorado su valor, puesto que no es capaz de proporcionar a la entidad ningún potencial de servicio y es poca o nula utilidad para la entidad para la construcción a lo largo de sus objetivos. Es lo que establece la norma. Identificación de un activo que puede haber deteriorado su valor. Entonces, hay unos párrafos, como bien lo dice aquí, del 26 al 34, que establece esos temas, ¿no? Entonces dice que el valor de un activo no generador se deteriora cuando el importe en libros excede a su importe de servicio recuperable. Aquí voy a adelantarme estoy tratando de obviar las partes técnicas porque eso ya sería una capacitación puntual al contador o contadora que al final de cuentas es el que tiene que hacer con los insumos que nos dan los cálculos para determinar el deterioro.
Muy bien, una entidad debe evaluar en cada fecha de presentación, o sea, si lo hacemos trimestral, pues cada 3 meses, si lo hacemos mensual, mensual, si lo hacemos anual, pues todos los años. Debemos de determinar si existe algún indicador para ver si el activo ha sufrido algún deterioro. Con independencia de la existencia de cualquier indicio del deterioro del valor, una entidad también debe comprobar anualmente si el activo intangible con una vida útil indefinida o si un activo intangible que no está todavía disponible para el uso ha experimentado deterioro en el valor comparando su importe en libros con su importe de servicio recuperable. Hay algunas instituciones que tienen servicios de un sistema informático que tiene 3 años construyéndose y puede ser que el activo quedó con obsolescencia tecnológica por inclusive antes de ser puesto en operación, por una u otra razón, no es el tema que aquí habla. La comprobación del deterioro puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo en que se está informando, siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro en diferentes activos, también intangibles, pueden realizarse en diferentes fechas en los intangibles. No obstante, si este activo intangible se hubiera reconocido inicialmente durante el periodo corriente sobre el que se informa, se debe comprobar el deterioro del activo intangible antes de que finalice ese periodo corriente. Ahora bien, ¿cómo determinamos si un activo ha sufrido deterioro? Bueno, fuentes externas de información. Puede ser que hay un cese o un próximo cese de la demanda o necesidad de los servicios prestados por el activo. Supongamos hipotéticamente que tengamos vagonetas, excavadoras, pavimentadoras y de repente por una situación país dicen que eso se va a seguir encargando el MOP o CONAVI y que ya eso sale de las manos de las municipalidades. Eso es una información o fuente externa que te dicen, ojo, todos los activos que vos tenías para arreglar carreteras, caminos y puentes, pues van a tener un deterioro en su uso, ya que no va a haber ninguna posibilidad de que los mismos sean usados por la institución para generar servicios. También puede ser que han tenido lugar durante el periodo o va a tener lugar en el futuro inmediato cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno tecnológico, legal o política gubernamental en lo que éstas opera. O sea, podría ser, imagínense que algún cambio próximo a una legislación pueda evidentemente afectar, no sé, patentes, bienes inmuebles, que son todos los activos son activos no generadores de efectivo, porque recordemos que lo que está haciendo es cobrándose un impuesto para poder operar, un impuesto, una licencia comercial, y por lo tanto es como un impuesto, es una imposición, y no entra aquí la figura generadora de efectivo de un activo que por sí mismo genera efectivo, ya que el ingreso que proviene es por una ley o por un impuesto. Pero esta información externa pues puede ser que algún tema de una ley futura pues haga que el ingreso que tenemos ahora o los servicios que estemos prestando ahora pues van a caer en manos de otra institución y por lo tanto es un indicador de deterioro. También hay informaciones internas de fuentes internas de información y aquí es donde entran las unidades primarias. Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo. O sea, el encargado de activos, el mecánico, nos dice, mire, la vagoneta está con el motor fundido, el eje trasero está quebrado y está sin uso. Eso es un indicador de deterioro físico del activo. Ahí es donde nosotros los contadores necesitamos la ayuda de las unidades primarias. Nosotros no nos podemos dar cuenta de esos temas. No podemos saber que un camión, que una mezcladora. Hace poco hablaban en las noticias de que todo un tema de, de una maquinaria para hacer mezcla asfáltica que compró el gobierno por más de 8.000 millones, pues resulta que dicen que no la van a usar, ¿no? Que simplemente no se va a usar. Ese es un indicador de deterioro, un indicador interno de deterioro. Se me gastaron 3.000 millones, hay toda una maquinaria para hacer mezcla asfáltica y resulta que no se está utilizando. Entonces, pueden haber muchos casos. Una vez en una institución pública realizando un inventario nos encontramos como 6 motocicletas botadas en un predio, todas con su plaquita,
todas con saldo contable, todas depreciándose, todas se le pagaban machamos y sin embargo estaban en desuso. La contabilidad no puede saberlo, ¿no? Precisamente son las unidades primarias las que deben de reportar. Y ahí es lo importante establecer los procedimientos para estos eventos, a efecto de que las unidades primarias sepan qué es lo que tenemos o qué es lo que tienen que reportar a la contabilidad para que ésta pueda proceder a determinar si los activos han sufrido deterioro. Al final de cuentas, es una información que la unidad de contabilidad les va a pedir a las unidades primarias, y en caso de que las unidades primarias reporten que no tienen ninguna situación de indicadores de deterioro, es suficiente para el contador o contadora revelar en notas a los estados financieros que los encargados de los activos reportaron pues que no existen ningún tipo de indicador relacionado a este deterioro. El problema es que se dé después, ¿no? Se caiga un tema, se caiga una valoración y ahí es el responsable de haber generado la información que dijo que no había deterioro y resulta que había una vagoneta sin motor, con motor fundido, resulta que había un bajo con el brazo quebrado, resulta que había un vehículo de la alcaldía que se había chocado, tenía un accidente importante, que estaba en el taller sin uso. Pues todos esos temas reporta la unidad primaria, que cada institución debe establecer si es que hay un encargado del control de activos, o si es el mecánico, o si es pues quién le corresponde revelar ese tipo de información, porque en base a eso es que la contabilidad pues empieza a registrar el deterioro o a revelar en notas a los estados financieros que no existe deterioro. Una decisión de detener la construcción de un activo, o se dispone evidencia de acuerdo a informes internos que indica que el rendimiento del servicio del activo es o va a ser peor que el esperado. O sea, nos compramos una vagoneta de 7 metros cúbicos y resulta que para el nivel del plan de quinquenio o el plan que se establece para la atención de carreteras y caminos o nuevos carreteras y caminos, pues no es por la crisis económica o lo que sea, pues no va a resultar tan extenso como se pensó al inicio, y que esas vagonetas se compraron de más, ¿verdad? Puede ser una evidencia relacionada a este tema. Ahora, ¿cómo se mide el importe recuperable, de servicio recuperable? Y aquí vamos a entrar un poco a la parte del contador, ¿no? La norma define como el mayor entre el valor razonable menos los costos necesarios y su valor de uso. Ahí en el valor de uso y en el valor razonable vamos a necesitar cierta información de parte de las unidades primarias, como lo vamos a ver en el ejemplo. El valor de uso se define como de un activo no generador de efectivo, como el valor presente del servicio potencial del activo, ¿verdad? Valor en uso del activo no generador, salvo que se especifique otro mecanismo de acuerdo a cada caso particular. El valor presente del potencial servicio restante del activo se determinará usando cualquiera de los planteamientos utilizados de acuerdo a los párrafos 45 y 49. Y aquí, ya para ir aterrizando, vamos a tener tres enfoques. El enfoque costo de reposición depreciado, el enfoque el costo de rehabilitación y el enfoque de las unidades primarias. Entonces, el enfoque del costo de reposición depreciado, aquí vamos a entrar porque no me sirve el hipervínculo, pero vamos a verlo a continuación. Los diferentes enfoques. Entonces tenemos los costos de reposición depreciado. Dice lo siguiente. Vamos a ver, dice que el enfoque costo de reposición depreciado, de acuerdo con este enfoque, el valor presente del potencial servicio restante del activo se determina como el costo de reposición depreciado del activo. El costo de reposición del activo es el costo de reponer el potencial servicio bruto del activo, este costo depreciado para reflejar, ¿verdad?, el deterioro que ha sufrido el activo. Entonces, por ejemplo, el costo de reposición depreciado. Entonces, yo tengo una computadora, esa computadora tengo indicadores de que me dicen, mire,
alcanzó su máximo potencia, tiene que cambiar la tarjeta madre, o sea, tenés indicadores de deterioro. Entonces, yo tengo que hacer un ejercicio que está en la norma 21 para determinar, bueno, cuánto me costaría reponer esta computadora con una computadora que me sirva. O sea, que tenga una tarjeta madre más potente, un disco duro más grande, etcétera, etcétera. Pero ¿quién me dice todo esto? Ya los informáticos. La contabilidad no puede saber estos temas tan técnicos. Al final de cuentas, el encargado de las computadoras es el que me tiene que decir, mira, tengo equipos que tienen obsolescencia tecnológica, tengo equipos deteriorados y necesito tales equipos, y en base a eso calcular el deterioro de acuerdo al método del costo de reposición depreciado. El costo depreciado para reflejar el uso que ha sufrido un activo, o sea, pues hay que ver si una computadora igual me cuesta $1000, tengo que depreciarla por los años que tengo usando la computadora vieja y ese valor en libros neto del costo, que yo lo llamo espejo, porque en realidad no es que voy a comprar la computadora nueva, es que voy a averiguar cuánto vale la computadora, como yo la quiero, la voy a depreciar, lo comparo ese saldo en libros y si el costo de reposición depreciado es menor a lo que yo tengo en la computadora en libros, pues hay deterioro, ¿no? El costo de reposición y el costo de reproducir, ese es el término que usa la norma, yo lo llamo el espejo. Ellos llaman el costo de reproducir. Un activo se determina sobre bases optimizadas. Lo lógico es que la entidad no sustituya, no es que voy a comprar el activo, ¿no? Es que voy a usar un reflejo, usar un costo de mercado para determinar cuál sería el costo de reponer ese activo, esa computadora o cualquier otro activo, ¿no? Pongo ejemplo de las computadoras, puede ser la vagoneta, puede ser el escritorio, el archivador, en fin, cualquier otro activo que podríamos utilizar en este caso. También tenemos el costo de unidades producidas, ¿verdad? Que el costo de unidades producidas, de unidades de servicios, y dejo el de costo de rehabilitación porque ese es donde voy a traerles el ejemplo. Pero el enfoque de las unidades de servicios dice que de acuerdo a ese enfoque el valor corriente del potencial de servicio restante se determina reduciendo el costo corriente del potencial de un activo anterior al deterioro para ajustar los números de unidades de servicio esperadas. Aquí la norma trae un ejemplo muy importante. Entonces supongamos, hoy leí en las noticias que el BAC va a despedir lamentablemente casi 400 personas y quitar tarjetas de crédito, no sé cuántas miles, por el tema de la crisis económica. Bueno, es un indicador que dice, bueno, el BAC tiene edificios para albergar a 1000 empleados, pero va a quitar 300, casi 400 empleados. Quiere decir que esos edificios van a quedar subutilizados. Entonces, ahí hay un indicador. El ejercicio no es válido, pues simplemente lo pongo como ejemplo en el tema de edificios, porque el BAC sí es una unidad generadora de efectivo y sí genera flujos y hay que utilizar la norma en este caso que genera flujos de efectivo. Pero aquí el ejemplo va en función de que tengo un edificio para 1000 personas y ahora solo tengo 600 personas. Igual puede suceder en una municipalidad que hay un recorte personal, que en el caso nuestro es muy difícil porque todos vivimos hacinados, pero sin embargo podría darse, ojalá que nunca, que ya haya un recorte personal muy grande y el edificio nos quede grande y eso es un indicador de unidades de servicio para poder medir el deterioro. Y por último, el costo de rehabilitación. En el costo de rehabilitación, que es el otro de los tres métodos, lo que la norma establece es lo siguiente. Entonces dice que el costo de rehabilitación es el costo de devolver el potencial servicio de un activo al nivel anterior del deterioro. Bajo este enfoque, el valor presente del servicio restante se determina, y el negrito es mío, no es de la norma, restando el costo estimado de rehabilitación del activo al costo actual de devolver el activo al nivel de servicio potencial restante del activo antes del deterioro. Este último costo habitualmente se determina como el menor entre el costo de reproducción o el costo de reposición del activo. Entonces,
Aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Esta vagoneta que la invistió el tren, esta otra vagoneta que está en el taller, esto es un Loboy, una plataforma de transportes, acá hay varias vagonetas que están en un patio aparentemente paradas, ¿verdad? Y aquí vamos a ver ahora sí el ejemplo para que vean ustedes la importancia de la información que me pueda o me debe dar las unidades primarias de registro. En este caso dice que el encargado de activos que se utilizan para la mejora de la red vial reporta a la contabilidad que una vagoneta se encuentra en el taller con un daño mayor. Poner nuevamente el activo en operación requiere una inversión detallada a continuación según cotización del proveedor. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nos dicen, mire, reparar la vagoneta cuesta 1.000.000 de colones. Entonces pongo acá 1.000.000 de colones y me voy a donde dice prueba. Entonces, primero que nada, la computadora, perdón, la vagoneta actual que estamos analizando costó 48.500.000, se le da un valor de rescate. Se compró el 3 en marzo del 2018, la fecha corta en diciembre de 2020, la depreciación anual es de 6.821.000, la depreciación mensual 568.000, se han utilizado 34 meses y tiene una depreciación acumulada de 19 millones, por lo tanto el valor en libros de esa vagoneta que está ahorita en el taller es de 28 millones. Según el ejemplo, el costo de rehabilitación es 1.000.000. Hacemos la prueba mediante el método de costo de rehabilitación. Y la prueba es la siguiente: ¿cuánto nos cuesta una vagoneta igual hoy? 52.450.000, el valor de mercado. La de precio al mismo nivel de la computadora, perdón, de la vagoneta anterior, o sea, a 34 meses. Eso me da una depreciación acumulada y un valor en libros. Al valor en libros del ejercicio de esto, le resto el 1.000.000 de colones que me dicen que va a costar repararla. Por lo tanto, el importe recuperable es de 30.195.000. Nos vamos al resultado. Dicen que no hay deterioro. Entonces vean que aquí dice, luego analizar la información interna y externa, no existe evidencia que los activos generadores de servicio han sufrido deterioro que afecte la capacidad de recuperar su valor en libros. Entonces no hay deterioro en este ejercicio. Entonces simplemente la unidad primaria reporta el costo, se hace el test, no hay deterioro y por lo tanto se revelen notas. ¿Qué pasa si nos dicen que la reparación es de 4.5 millones? Entonces ponemos 4.500.000 y fíjense que en la prueba o en el resultado ahora dicen que hay deterioro y de una vez me genera el asiento. Gasto por deterioro contra deterioro acumulado. Y eso sale porque en la prueba, restándole al valor en libros al ejercicio del supuesto, restándole los 4 millones me da 26 millones y el valor en libros del activo es de 28 millones. Por lo tanto, la prueba me dice que el importe recuperable está por debajo del valor en libros y por lo tanto hay un deterioro. Y por eso es que genera el deterioro de 2.173.000, que es la diferencia que existe entre el valor en libros y el importe recuperable, y por lo consiguiente se realiza el deterioro. Pues ya dependiendo esto, no sé, con 2 millones de colones, si nos costara reparar esos 2 millones de colones, pues ya no hay deterioro. ¿Por qué? Porque la prueba me lo pone en 29 millones y el valor en libros es de 28 millones. Entonces ya entendería que con una reparación de 3 millones de colones para arriba, ya sí me registro un deterioro, ¿verdad? Entonces vean lo importante de las unidades primarias, que me tienen que, número uno, a la unidad de contabilidad reportar estos activos que están en taller, que no están en uso, reportar una disminución en los servicios de los activos por un tema de una situación interna o externa, a efecto de poder seguir con el procedimiento y que la contabilidad pueda establecer los procedimientos y los registros contables. Bueno, eso sería todo. Espero que haya aclarado un poquito este tema, pero sobre todo quiero hacer hincapié
en que las unidades primarias son fundamentales y que la contabilidad pues entrará a aplicar la parte técnica en el tanto reciba los insumos de las unidades primarias con ejemplos como los que vimos ahora y en caso de que no se reciban, pues simplemente la unidad de contabilidad pues registra o revela en notas a los estados financieros que luego de consultas a las unidades primarias no existen indicadores externos internos que hagan prever el deterioro. Bueno, muchísimas gracias por la atención.